Bueno, tengan muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría de repaso 2. Quiero darles la bienvenida. Y bueno, por ahí no sé quiénes más estaban ya en la reunión con el enlace cuyo documento se les compartió el día de ayer. Bueno, esperando que los demás puedan ingresar, quiero comentarles que ha habido un cambio en la dinámica y eso lo van a observar ustedes el día de mañana. Hay un enlace que se les ha compartido en el documento y si usted observa, en este documento están todas las asignaturas que se imparten para este ciclo. Y si usted observa, hay, dependiendo del número de tutores, bueno, los enlaces corresponde, al menos en este grupo de investigación en educación matemática, hay un mismo enlace que es para los dos grupos virtuales. Pero con este enlace vamos a ingresar a la tutoría el día de mañana. Entonces, quiere decir que mañana vamos a recibir la tutoría en Meet. Entonces, si usted observó, es el mismo enlace para las dos tutoras, que es la licenciada Karen y yo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las tutorías, al menos el día de mañana, vamos a estar todos en la misma reunión. Entonces, pero las tutorías de repaso, creería yo que las vamos a estar realizando con este mismo enlace. Así que por eso la confusión. Bueno, entonces mañana vamos a ingresar a la tutoría con en el enlace en Meet. Bueno, quiero preguntarles a ustedes si hay preguntas respecto a la tarea que ya está, cuyas indicaciones ya están en plataforma. Quiero compartir pues la pantalla donde está el documento y si hay preguntas pues las abordamos. Pues la idea es aclarar las dudas, porque tenemos a partir de hoy 15 días, si no me equivoco, para la entrega, si no es que más, unos dígitos más. Bueno, tenemos las indicaciones para la entrega del primer avance del proyecto de investigación. El día que desarrollamos la tutoría les explicaba acerca de las diferencias entre el enfoque cuantitativo y cualitativo y fui muy enfática bueno, y de hecho usted ya tuvo que haber leído las orientaciones y les comento que las orientaciones académicas ya están con las fechas actualizadas en plataforma, así que usted las puede descargar si no lo ha hecho y poder revisar en este documento pues las fechas, ¿verdad? Ya actualizadas. Entonces, aquí está, por ejemplo, tenemos la tutoría 2 que se va a desarrollar el día de mañana de 1 a 3. Tenemos también programada la fecha de entrega del primer avance. Vamos a ver dónde está. Por aquí la fecha. Tiene que estar en las tutorías. Sí, aquí está. Es que está juntamente con la tutoría 3, la fecha. Tenemos la tutoría 3 el 9 de octubre y la fecha del primer avance el 8 de octubre. Entonces, tenemos aquí prácticamente las entregas de las actividades y las tutorías, así va. Bueno,
Quiero preguntar entonces, así a grosso modo, qué es lo que han entendido de la entrega de esta tarea. Alguien que me pueda así de manera general explicar qué es lo que van a hacer en esta tarea, en este primer avance. Buenas noches. Sí, buenas noches, díganme. Lo que yo he entendido de esta tarea es que lo que vamos a hacer es, en parte, ¿verdad? Pero de este primer avance solo vamos a ver la justificación, los objetivos, pero ahí está detallado qué es lo que vamos a hacer paso a paso en cuanto a esos apartados. Pero yo tengo una duda con respecto a eso, porque ahí en las indicaciones dice de que vamos a hacerlo respecto a la matriz metodológica, pero no entendí si es la matriz metodológica que hicimos en el ciclo pasado o se refiere a una matriz metodológica que mencione en el material. Sinceramente, el material de esta semana no lo he podido leer por las tareas, ¿verdad? Pero sí en las orientaciones, en las indicaciones de estas tareas menciona. ¿Sí? Continúe, le escuchamos. Una matriz metodológica y es. Ajá, vamos a ver. Lo que usted dice es cierto. Ustedes van a iniciar con un proyecto de investigación bajo el enfoque cuantitativo. Aquí lo dice también. Entonces, vamos a realizar un proyecto de investigación bajo la ruta cuantitativa o el enfoque cuantitativo, escogiendo un tema a partir de un problema seleccionado en el campo de la educación matemática. Bueno, ese trabajo será entregado en 4 partes, lo que usted decía, y al final encontrará las indicaciones para la primera entrega, al final de este documento. Bueno, antes de aclararles sobre la matriz metodológica, quiero ir por partes, y es que algo que les comentaba es que es recomendable, por la magnitud del trabajo que van a hacer y porque este trabajo es en equipo, y porque el propósito también es verdad que nos vayamos acercando a un ensayo de cómo podría ser el trabajo de grado o de tesis. Entonces, y porque hay otros propósitos, ¿verdad? Se recomienda que el trabajo sea realizado en grupos de 3. Entonces ya este día tendrían que tener ya, estar integrados dentro de un grupo, porque, y si no lo ha hecho, pues el día de mañana, ¿verdad? Puede usted ya poder investigar con quién usted puede hacer el trabajo de investigación. Dado que según plataforma, si no me equivoco, ustedes son 23, los que yo tengo en el grupo virtual 1, ustedes pueden formar 7 grupos de 3 y 1 de 2. Entonces, pueden, no importa la sede a la cual usted pertenezca, ustedes pueden formar un grupo siempre y cuando pertenezcan al mismo grupo virtual, ya que voy a ser yo la que voy a estar calificando sus avances. Entonces, es necesario, ¿verdad?, que podamos integrarnos a un grupo y no hacerlo de manera individual. Bueno, entonces, aquí aparecen pues las partes, ¿verdad?, que va a tener el documento, cuyas partes ustedes lo van a ir entregando. Algunas partes serán o formarán parte de los avances, y otras están aquí pero que no forman parte del avance. Entonces, pero algo importante es que como la investigación usted no la ha realizado, entonces los avances tendrán que ir redactados desde un inicio en tiempo futuro, porque es lo que nosotros diseñamos, ¿verdad? Es lo que describimos que vamos a hacer. El proyecto debe de tener las partes, que es la portada. Aquí tienen los elementos que debe de poseer una portada, el resumen,
¿verdad? Que esto, pues, al final puede elaborarse el resumen porque la misma palabra lo dice, pues debe dar una idea clara, ¿verdad, lector?, sobre la pregunta central de investigación. Explícita los objetivos e hipótesis, escribe, incluye una breve exposición en los métodos y procedimientos a utilizar. Fíjense que el resumen a veces no se tiene claro, ¿verdad?, qué es lo que vamos a incluir aquí, pero en la medida que nosotros vayamos avanzando con el proyecto de investigación, vamos a tener una claridad de lo que estamos haciendo y al final qué es lo que vamos a obtener, ¿verdad?, de esta investigación. Por eso es que el resumen es una de las partes que esperaría yo que ustedes lo realicen al final, cuando ya ustedes tengan el proyecto finalizado, para poder elaborar un resumen de todo este proyecto que ustedes han realizado. La introducción, que comprende prácticamente una descripción general de cada una de las partes que comprende el proyecto y también la intención o el objetivo por el cual usted está realizando esta investigación. La justificación, que sí es una de las partes que sí va que es lo que usted va a entregar en el primer avance, porque me voy hasta el final para podernos ubicar. Dentro de ese listado de elementos o partes que comprende el proyecto, vamos a partir con vamos a partir de un tema. Si usted no tiene una idea, porque ya en la primera tutoría ordinaria ya les había hablado de la realización de un proyecto, bueno, en la tutoría de repaso 1 se habló, entonces ya a estas alturas deben de tener la idea un poco más clara de lo que vamos a hacer en este proyecto de investigación. Entonces, ¿de dónde vamos a partir? Vamos a partir de, puede ser de la observación, puede ser de alguna inquietud que usted quizás de manera individual tenga y puede compartir entre sus compañeros de grupo. Quizás en una lluvia de ideas también puede salir el tema a investigar, que tiene que ser un tema que puede derivarse, ¿verdad?, de un problema o que necesita, ¿verdad?, ser investigado, necesita poder profundizarse en este fenómeno o problema que se está dando en el contexto educativo y que puede ser viable, ¿verdad?, la investigación, y a partir de ella poder obtener, ¿verdad?, nuevos conocimientos a partir de la investigación o hallazgos, ¿verdad?, que nos permitan generar un nuevo conocimiento de lo que está sucediendo, de ese fenómeno dentro del contexto donde usted, o realidad educativa donde usted va a investigar. Entonces, partiendo de ahí, que usted tiene ya una idea clara, al menos una idea, puede perfilarse luego y de manera pues indispensable el tema. Usted va a realizar una investigación bibliográfica para tener una idea de lo que se trata el tema, para poder tener como una claridad, una dirección o lineamientos, y poder también así delimitar el tema a través de la lectura, porque entre más investiguemos, vamos a tener más claro las diferentes como dimensiones o aristas que están relacionadas directamente con el problema que se traduce a tema de investigación, y también poder delimitar hasta dónde vamos a llegar con la investigación, porque un tema puede tener varias dimensiones donde usted puede investigar, pero como grupo deben ustedes determinar el alcance, ¿verdad?, de la investigación, y ese alcance sería parte de la delimitación de la investigación, que dentro de la delimitación hay otros elementos.
Pero aquí donde pues vamos a partir, luego de haber realizado esta investigación y realizar las lecturas correspondientes, y de los materiales, porque los materiales que están en plataforma, específicamente ya los que están de manera concreta, los que están en la unidad número 2, porque es ahí donde partimos ya de la situación problemática, es que vamos a tomar en cuenta para poder iniciar nuestra investigación, además de los enfoques, ¿verdad? Ubíquese solo en el enfoque cuantitativo, qué es lo que se trata. Y las lecturas del material de la unidad número 1 en cuanto al enfoque cuantitativo le va a servir a usted con todos los elementos que están ahí para poder tener una idea clara, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer en cada una de las partes de la investigación. Bueno, y de hecho yo les compartí el libro, ¿verdad?, de Sampieri, así que ahí está todo el libro para que usted pueda investigar o leer, ¿verdad? Y bueno, lo que mencionaba la estudiante con respecto a la matriz de investigación. Fíjese que cuando hablamos de una matriz de investigación prácticamente se refiere a las partes que corresponde a la investigación, que es partiendo del problema. La descripción y delimitación, que son estas partes que están aquí, que al ver ya la matriz de investigación, pues iría prácticamente ya dentro de un documento formal, irían dentro de unos capítulos. Por lo general, son como 6 o 7 capítulos, que incluye un proyecto de investigación dentro de estos capítulos, y de hecho, estos 4 elementos que están acá, que son los literales que ustedes van a desarrollar en estos 15 días, corresponde al capítulo 1, que es el problema, la descripción y delimitación, los objetivos, la justificación de la investigación y los antecedentes de la investigación. Estamos hablando prácticamente de estos elementos, que son los que nos van a prácticamente a sentar la base, digamos así, y en él vamos a describir qué es lo que entendemos del tema, cómo describimos el tema y qué es lo que pretendemos hacer al abordar este tema o al estudiarlo. Entonces, teniendo pues esto en claro, que son el problema, objetivo, justificación de la investigación y antecedentes, nos vamos a ver quizás de una manera más concreta a qué se refiere cuando decimos la justificación. Y es que en la justificación, en esta parte, describimos cuáles son los motivos, como dice acá, profesionales o personales, que incidieron a realizar la investigación. A este aspecto, algunos autores le llaman el porqué de la investigación. En ocasiones, la justificación es incluida en la introducción, contexto o antecedentes, pero aquí es un apartado. Entonces, en la justificación, usted escribe el porqué. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que los motivó a ustedes a poder realizar esta investigación? Entonces, debe de haber digamos, una base coherente dentro de la realidad educativa para que usted sustente, ¿verdad? Y que pueda ser prácticamente una base que sustente la investigación. Pero digo, puede esta justificación partir de motivos profesionales o personales dentro del grupo. Entonces debe de haber un acuerdo entre ustedes sobre por qué realizar esta investigación. Aunque todos pueden tener diferentes ideas
sobre el tema, pero la base aquí es la realidad que ustedes están observando. Esa realidad debe de ser objetiva. Cada uno de nosotros, y como parte de un grupo, ustedes tienen que van a tener ideas personales, pero esas ideas que cada uno de ustedes tienen deben de converger a una sola para poder expresarla dentro de esta parte que es la justificación. Entonces, aquí la pregunta que los va a direccionar es el porqué de la investigación. Tenemos también lo otro, que es la delimitación del tema y el planteamiento del problema. Dice que una vez elegido el tema, se procede a elaborar el título provisional del trabajo. ¿Por qué el título provisional? Fíjese que la palabra provisional quiere decir que en el camino puede ser que nos demos cuenta que podemos mejorar el tema o el título que cómo lo hemos elaborado. Nos podemos dar cuenta que en el camino, que al investigar puede ser que hay otras variables que pueden estar incidiendo de manera más determinante que aquellas que nosotros pudimos haber elegido al inicio. Entonces eso nos llevaría a que, por ejemplo, cambiemos el título, o que, por ejemplo, puede ser que la población donde la realicemos no sea la que elegimos en un inicio, y eso nos lleve al cambio también, ¿verdad?, del título de la investigación. Entonces, en la delimitación del tema y el planteamiento del problema, también en este apartado es donde se demuestra una exhaustiva revisión bibliográfica, porque expone el fundamento o necesidad de investigar para generar nuevo conocimiento, es lo que les mencionaba. ¿Cuál es el sentido o cuál es la intención de poder realizar una investigación? Generar un nuevo conocimiento. Puede ser que el tema lo hayan investigado otros, y puede ser que usted encuentre en la web o encuentre dentro de una biblioteca unas tesis que sean o que coincidan con su tema. ¿Qué es lo que lo va a hacer válido? Uno, que sea de actualidad ese tema. Dos, su tema puede ser válido porque no lo realizaría en el mismo contexto educativo ni con la misma población. Entonces, aunque otros autores hayan investigado sobre ese tema, pero el hecho que usted investigue dentro de otra realidad educativa va a permitir que, al aplicar diferentes instrumentos, el análisis de la información recogida en estos instrumentos los lleve a ustedes a obtener un nuevo conocimiento. Eso es lo que lo va a hacer a usted que su investigación sea válida. Porque pasa eso, ¿verdad? Que ocurre que ya investigaron otros, por eso están los antecedentes, que aquí lo menciona también. Y los antecedentes, entonces, ¿qué son? Son investigaciones que otros ya realizaron, y en esos antecedentes, pues, en la descripción de los antecedentes, pues se describe, ¿verdad? Cómo se abordó el contenido, el tema, y cuáles fueron los hallazgos. Entonces, usted no va a ir en su investigación, usted no va a venir a analizar esos resultados o esos hallazgos, sino que usted dentro del contexto o la realidad con la población que usted ha elegido, va a ir a poder generar un nuevo conocimiento a partir de los hallazgos. Estos nuevos conocimientos pues se genera de la evidencia, de los aportes disponibles, que no son suficientes para entender, comprender o solucionar el problema. En la investigación social se aplica un procedimiento que se denomina descomposición dimensional del problema.
formulando preguntas básicas como las siguientes. Estas preguntas nos van a servir para poder llevar a cabo la investigación. Bueno, y uno sería cuál es el problema, cuáles son los datos del problema, cuáles son los aspectos o elementos principales y específicos del problema y qué se ha dicho sobre el problema. Entonces, el tema condiciona o determina los contenidos o subtemas. En otras palabras, es la forma de operacionalizar el desarrollo del tema a través de un guión provisional que orientará la realización del trabajo. También dice que son a su vez los pivotes sobre los que se descansa la línea discursiva, permitiendo la unidad, el orden, la progresión y la transición de los diferentes puntos que se articulan en el conjunto de la investigación dentro de una secuencia lógica. Hacer un índice provisional o índice tentativo ayuda a preparar el trabajo y a organizar o poner en claro el propio pensamiento acerca de lo que se quiere hacer. Cada subtítulo funciona como una carpeta en la que se van poniendo las ideas y o síntesis de texto básico. Este procedimiento evita marchar a la deriva, la cualidad de este esquema de trabajo es su modificación en la medida que se avanza la lectura y discusión sobre la elaboración del proyecto de investigación. Me declaro el índice tentativo, reafirma el tema y problema a investigar. Fíjese que esto es en cuanto al tema. Pero lo que nos va a nosotros a servir también para realizar la investigación es no perder de vista estas preguntas. Las respuestas a estas preguntas pueden ir variando, como el mismo documento lo dice, en la medida que nosotros vayamos investigando y nos profundicemos más en el tema. Es necesario que nosotros tengamos como lo dice acá, un índice que nos permite ir determinando cuáles son como esos temas y subtemas que vamos a ir desarrollando. Bueno, de hecho, cada capítulo tiene sus subtemas y subtemas. Ellos determinan un orden. Prácticamente la investigación es un hilo conductor, el desarrollo de una parte nos llevará al desarrollo de otro, y si en una parte no tenemos claro o correcto lo que vamos a realizar, entonces lo demás sería prácticamente, nos llevaría también a la conducción equivocada, ¿verdad? O a un camino equivocado de la investigación. Entonces, tenemos que tener claro qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, algo que yo mencionaba es que no vamos a tomar como un documento final lo que usted va a entregar en este avance. De hecho, todo documento que es elaborado se somete a revisión. Pues de seguro van a haber observaciones que vamos a tener que tomarlas en cuenta para poder mejorar el proyecto de investigación, tener más claro lo que vamos a hacer y bueno, la intención es, ¿verdad?, el alcance de los objetivos de la investigación. Bueno, entonces aquí en cuanto al objetivo general, hay muchos objetivos que se pueden plantear en una investigación. Yo les sugiero que lea antes de poder iniciar con este trabajo, que es bastante complejo, el de poder realizar este avance, bueno, y complejo en todo el sentido, ¿verdad?, que es el proyecto de investigación, que ustedes puedan leer los dos materiales que ya están en la unidad número 1. Son muy bonitos los dos porque, bueno, uno creo que corresponde de Sampieri y el otro es un documento que el coordinador ha compartido, un documento muy bonito que se refiere a cómo elaborar objetivos, porque
hay una descripción bastante clara sobre cómo elaborar esos objetivos. Bueno, bueno, y hay varias preguntas en el documento, pero parte con una pregunta es cuál es la importancia de elaborar objetivos. Este documento describe cada una de las partes que corresponde a este contenido, que son los objetivos, a partir de preguntas. También hay ejemplos sobre cuál es la manera incorrecta de elaborar objetivos y cuál es la manera correcta de poder elaborarlos. También describe cuándo es que un objetivo es de investigación y cuándo no es de investigación. Lo que sí es cierto es que los objetivos nos deben dejar claro una acción. Y los objetivos, por ejemplo, en general, se refiere al alcance de los conocimientos que se quieren lograr con la investigación. Este objetivo general debe abarcar a los objetivos específicos. Los objetivos específicos facilitan el logro del objetivo general. Como estos objetivos específicos facilitan el logro del objetivo general, quiere decir que los objetivos específicos son acciones desglosadas que nos van a llevar al alcance del objetivo general. Entonces, tanto el objetivo general como los objetivos específicos deben de ser objetivos que evidencien procesos. Por ejemplo, estos objetivos, por ejemplo, específicos, deben de reflejar fases o etapas que nos van a llevar al logro del objetivo general. Es importante también dejar en claro que en la elaboración de los objetivos debe de partir de un verbo en infinitivo, debe de dejar claramente, y aquí voy a ser bastante clara, ya les voy a proyectar un ejemplo, que debe de estar claramente evidenciado la variable independiente y la variable dependiente. ¿Por qué? Porque es una investigación cuantitativa. Y la investigación cuantitativa son investigaciones, y yo la explicaba, de relación de causa y efecto. Entonces, debe de dejar claro en la redacción de los objetivos, tanto el objetivo general como los objetivos específicos, las dos variables, independiente y dependiente. Entonces, por ejemplo, preguntas que nosotros podemos redactar y nos van a llevar a una acción son, dentro de las preguntas de investigación, es lo que se quiere saber y qué objetivo plantear. Como por ejemplo, si la pregunta es cómo es, quiénes o cuántos son, podemos escribir o partir en la redacción del objetivo con el verbo describir, clasificar, caracterizar. Observe que terminan en infinitivo, are, ir. Esa terminación en el verbo nos deja claro que la redacción del verbo está en infinitivo. Por ejemplo, ¿qué diferencias? Si usted hace, empieza una pregunta de investigación como ¿qué diferencias hay? Y termina la pregunta. Verbos que nos pueden ayudar para poder redactar en objetivo esta pregunta es comparar, relacionar, asociar. Otra pregunta es, por ejemplo, ¿qué elementos lo integran? Están los verbos analizar, identificar. Es decir, y aquí hay 3 preguntas más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos investigar? ¿A qué es lo que queremos dar respuesta? Entonces, esas preguntas, como nosotros las planteemos,
van a estar asociadas o relacionadas con un tipo de verbos. Todos los verbos que nosotros acá utilicemos o seleccionemos para poder elaborar los objetivos, tanto generales y específicos, deben de ser acciones que tienen que o deben de ser ejecutables u observables, de manera que estos objetivos nos permitan poder llevar a cabo procesos, también procesos que determinen acción, y estas acciones deben de ser también asociadas o relacionadas con instrumentos que nos permitan obtener información, de manera que la información que recopilemos sea analizada a través de procesos estadísticos y los resultados de este análisis nos permitan dar respuestas a las preguntas. Entonces, en otras palabras, la finalización de toda la investigación que nosotros realicemos, los hallazgos, deben de estar fielmente apegados a los resultados, porque estos hallazgos son los que van a dar respuestas a las preguntas. Quiero presentarles a ustedes, si hay pregunta que alguien quiera hacer, pues lo hace después, pero porque el tiempo es corto, quiero aprovechar y presentarles a ustedes un ejemplo. Este es un tema de una tesis y está relacionado con, bueno, esta investigación fue realizada bajo el enfoque cuantitativo en una tesis de la Universidad de El Salvador. Esta investigación fue realizada el año pasado. Quiero presentarles este tema porque a manera de ejemplo, quiero que vea varios elementos. Uno, el tema. Fíjese que el tema debe de ser corto y preciso. No tiene que ser redactado de una manera que lleve tantos elementos que al final termine envolviéndolo complejo y poco entendido. La intención puede ser que esté y ustedes lo pueden ver, pero quien lo lea debe de entender de una manera clara qué es lo que usted pretende con la investigación. Este tema, por ejemplo, desarrollo de competencias pedagógicas mediante la aplicación del principio de visualización en la era digital. Observe que aquí hay dos variables y en el tema debe de quedar claro cuáles son esas dos variables que nosotros intentamos a través de la relación de ellas investigar cómo es que interactúan y qué es lo que provoca, por ejemplo, la aplicación del principio de visualización. Bueno, dentro del contexto de la era digital, porque está también la aplicación del principio de visualización fuera de este contexto, ¿verdad? De la era digital. Por ejemplo, esta es la variable independiente. La variable dependiente es esta, es decir, acá, el desarrollo de competencias pedagógicas. Voy a dejar aquí. Entonces, si usted observa, no necesariamente aparece en el orden variable independiente primero y luego variable dependiente. Aquí aparece de forma inversa. Aparece el desarrollo de competencias pedagógicas mediante la aplicación del principio de visualización en la era digital. Entonces, es una investigación de causa y efecto. De lo que se trató era determinar si realmente la aplicación del principio de visualización en la era digital desarrolla competencias pedagógicas en estudiantes que están en formación
en la licenciatura en educación básica o en ciencias de la educación. Veamos cómo se enuncia el problema, porque aquí el enunciado del problema es una pregunta. Entonces, la pregunta tiene que estar relacionado directamente con el tema. Entonces, el enunciado del problema se lee, contribuye la aplicación del principio de visualización. Observe usted que tiene que aparecer la variable independiente. Observe acá. La pregunta es, ¿contribuye la aplicación del principio de visualización en la era? Aquí es era digital. La era digital en el desarrollo de competencias pedagógicas, que es la variable dependiente. Aquí. ¿Será que contribuye la aplicación del principio de visualización en el desarrollo de competencias? Eso no lo sabemos. Y aquí, si usted observa, en el tema no va esta parte, pero sí lo debe de llevar la pregunta. Si usted observa, aquí, en esta pregunta está la unidad de análisis o la población. En este caso son los estudiantes de la licenciatura en ciencias de la educación. Y aquí aparece también la delimitación geográfica. Aquí hay una delimitación poblacional, que son los estudiantes de la licenciatura en ciencias de la educación, y aquí aparece la delimitación geográfica en esta pregunta. Entonces, la investigación que se desarrolló fue en torno a esta pregunta. Hay una inquietud que necesitó responderse, pero bien, ¿cómo el cuidado que debemos de tener al elaborar el enunciado es que esta pregunta debe de responderse a través del proceso de la investigación? Si esta pregunta puede responderse o la responden sin necesidad de la aplicación de una investigación, pues no está bien elaborada. Entonces, esta pregunta tiene que tener un fundamento dentro de la investigación científica. Es decir, que solo a través de la investigación puede dársele respuesta a esta pregunta. Observe usted este cuadro. En este cuadro aparecen las variables causa y la variable efecto. Fíjese que la aplicación del principio de visualización se dividió en, bueno, de hecho la aplicación del principio de visualización es la variable, pero esta variable se dividió en 3 subvariables. El principio de visualización se investigó en 3 categorías o aristas. Este fue el lenguaje pedagógico, la representación gráfica y el discurso pedagógico como parte de este principio de visualización. Y las competencias pedagógicas se investigaron. Hay varias competencias pedagógicas, pero se tomaron solamente 3: las habilidades analíticas, las habilidades técnicas y las habilidades sintéticas. Entonces, estas 3 habilidades que se desglosan de las competencias pedagógicas. Entonces, se relacionó el lenguaje pedagógico con las habilidades analíticas, la representación gráfica con las habilidades técnicas y el discurso pedagógico con las habilidades sintéticas. Esto dio lugar a que se realizaran las preguntas de investigación. Fíjese que el enunciado del problema es como la pregunta general que se desglosa del tema. Si usted observa, en la redacción debe de aparecer estos elementos del tema en el enunciado del problema.
Lo mismo pasa aquí, por eso traigo este ejemplo, para que tengan una idea como clara de cómo vamos a elaborar al menos los objetivos, ¿verdad? Y cómo los vamos a elaborar, cómo elaborar el tema también. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que relacionábamos entonces en esta parte? El lenguaje pedagógico con habilidades analíticas. Observe usted cómo va la pregunta. La primera. Y relaciona el literal A con el D. ¿En qué medida? Y fíjese acá la palabra en qué medida. Ya la palabra en qué medida ya me está diciendo que esta investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, porque nos llevó a determinar a través de la prueba de hipótesis en qué medida el lenguaje pedagógico, observa aquí que es el que está acá, el lenguaje pedagógico del docente en la era digital contribuye al desarrollo de las habilidades analíticas del estudiante. Aquí está. Tenemos también en esta, en qué medida también, fíjense que la pregunta no varió mucho. De hecho, no varía más que la relación entre las subvariables. ¿En qué medida la representación gráfica del docente en la era digital contribuye al desarrollo de las habilidades técnicas del estudiante? Y lo mismo pasa en la tercera pregunta. Entonces, observe usted que las preguntas de investigación están relacionadas entre una variable, una subvariable independiente con una subvariable dependiente. Cada una de ellas que se desglosa de las variables que se identifican en el tema. Bueno, ¿y qué relación hay entre las preguntas de investigación con los objetivos? Fíjese que tanto el enunciado del problema, que es este que yo tengo acá, tanto el enunciado del problema como las preguntas de investigación son las que se convierten en objetivo. Observe usted, la pregunta aquí dice ¿cómo contribuye la aplicación del principio de visualización en la era digital en el desarrollo de las competencias pedagógicas? Y ahí sigue lo demás. Entonces, observe usted el objetivo general. Dice, demostrar si la aplicación del principio de visualización en la era digital contribuye en el desarrollo de las competencias pedagógicas. Observe que esto prácticamente viene del enunciado. Si yo me traigo esto, lo copio y lo pego, ahí va a poder observar usted cuál es la diferencia entre una redacción y la otra. La palabra contribuye, contribuye a la aplicación. Contribuye nos está diciendo que nosotros debemos de realizar una acción para poder responder a esta pregunta, si contribuye. Entonces, en lugar de contribuye, observe usted que no aparece el signo de interrogación en este objetivo, ni aparece la palabra contribuye, porque como decía, para responder a esta pregunta, debe de haber una acción, demostrar. Demostrar sí. Y fíjense que aquí es importante que vaya esta palabra sí, porque usted no sabe realmente qué es lo que va a encontrar con la información que usted recolecta. No de por sentado que lo que usted piensa es realidad, porque entonces no vale la pena investigar si usted ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, se investiga cuando se tiene una hipótesis, cuando se cree, cuando tenemos al menos una evidencia empírica, pero no científica. Entonces, esta palabra sí, en los objetivos, es importante que vaya en la redacción, porque ya está dando la posibilidad de que si influye o no influye, si contribuye o no contribuye. Entonces, observe que en lugar de contribuir aparece la palabra demostrar sí,
y no aparecen los signos de interrogación. Entonces, si yo quito contribuye y el signo y escribo demostrar sí, se va a dar cuenta usted que no hay más diferencia. Y aquí quito el signo de interrogación. Observe usted, y aquí sí hay un error en este documento. Observe que ya no hay diferencia. Ya no hay diferencia en la redacción. Mire, le quitamos a este el signo de interrogación y contribuye y buscamos un verbo adecuado. Lo mismo pasa con estas preguntas. Estas preguntas de investigación se convierten en los objetivos específicos. Veamos para el primero que tengo acá. Y esto lo estoy explicando de una manera más concreta para que tengamos una guía de cómo hacerlo, porque ya esto es parte del avance y pues yo tuve pues a bien poderles presentar de una manera más práctica que cómo lo pueden hacer, porque entre tanta teoría y tantos ejemplos nos podemos, a veces no hayamos que escoger, ¿verdad? Entonces, veamos este. Dice, ¿en qué medida el lenguaje pedagógico del docente en la era digital contribuye en el desarrollo de las habilidades analíticas del estudiante? Observe usted una vez más que la palabra en qué medida nos debe de llevar para poder dar respuesta a esta pregunta a una acción. Esta acción evidenciada en los objetivos con un verbo. Este verbo fue evidenciar sí, igual. El verbo es evidenciar, pero la palabra sí nos está diciendo que puede ser que contribuya o no. Y la investigación nos lleva a eso, ¿verdad? A evidenciar si el lenguaje pedagógico del docente en la era digital contribuye al desarrollo de las competencias analíticas del estudiante. Observe usted entonces que entre esta pregunta y este objetivo, la diferencia es que quitamos en qué medida y lo sustituimos por el verbo y por la palabra sí, que es la condición para poder determinar si contribuye o no, y se quita, mire, el signo de interrogación. Quitamos el signo de interrogación, lo quitamos aquí también, y en lugar en qué medida escribimos el verbo más adecuado, la palabra sí, que nos da la opción para poder determinar si contribuye o no. ¿Hay alguna diferencia entre esta redacción y la otra? Usted observa que no. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que no hay donde perderse. Este es un hilo. Tome en cuenta que es necesario que usted en su tema de investigación deje claramente cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Que la relación entre estas dos variables debe de investigarse de tal manera que nos permita poder llevar a cabo un proceso de investigación cuantitativo. Quiere decir que el estudio debe ser de relación causa y efecto, en donde una variable queremos investigar si incide sobre la otra, número uno, y debe de quedar muy claro en el tema. Y si usted observa, el tema es muy sencillo, pero claro. Lo otro es que en el enunciado, como en el objetivo general, debe de haber una relación en la redacción, pero en ambos debe de aparecer siempre la variable independiente y la variable dependiente, agregando a este enunciado la delimitación poblacional y geográfica. Es necesario también que las variables independientes y dependientes o variable causa y efecto se desglosen en otras subvariables de manera que estas subvariables se relacionen entre ellas de manera coherente, de tal manera que esto nos permita pues elaborar, ¿verdad?
un proceso de investigación para cada una de las partes. Bueno, y quizás, ¿qué más? Quizás hacia la carrerita. Aquí está la delimitación, miren. La delimitación de la investigación, que esto lo van a tener que agregar. Tenemos tres, cuando hablamos de delimitación, hablamos en tres áreas: temporal, geográfica y social. Entonces aquí tenemos la delimitación temporal, fue de mayo de 2019 a noviembre de 2020. ¿Y por qué de mayo? Porque a partir de este mes es que se inicia el proyecto de investigación. Entonces parte de ahí. No es cuando usted aplica los instrumentos, es cuando usted empieza desde ya a elaborar su proyecto. Geográfica, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente de la Universidad de El Salvador, y otros elementos, ¿verdad?, que son parte de esta delimitación geográfica. Y la delimitación social, estudiantes de licenciatura en ciencias de la educación. Otros le agregarían otra delimitación, que sería la delimitación poblacional, que sería, bueno, que sería la misma social, ¿verdad?, que serían los estudiantes de licenciatura en ciencias de la educación. Bueno, ¿qué más? Bueno, aquí ya está el capítulo 2. Pero quería presentarles esto porque aquí parece sencillo, pero muchos tienen problemas. Entonces, les presento este ejemplo y ustedes pueden encontrar otros. En el libro de Sampieri pueden encontrar variedad de teoría, ejemplos. Y les explicaba en la tutoría 1 que la lectura del libro de Sampieri es muy bonito porque presenta ejemplos, muchos ejemplos que los pueden orientar a ustedes, ¿verdad?, en este trabajo que no es fácil, porque prácticamente es como que usted esté formando un cuerpo, ¿verdad? Entonces, y que 3 o 2 propongan sus ideas y llegar a un acuerdo, pues esto es bastante trabajoso. Bueno, no sé si hay preguntas en relación a esto, jóvenes. Y perdón que pregunté si había dudas, pero quería aprovechar este tiempo porque ya que yo creo que nadie más se va a unir a la tutoría por la hora, pero les comentaba que hay un cambio en la dinámica de las tutorías del día sábado. Todos vamos a ingresar con un mismo enlace y todos vamos a estar, de todas las sedes, ambas tutoras, seguramente el coordinador estará ahí también. Estaremos prácticamente en la misma reunión y vamos a ingresar por Meet. Entonces hay un cambio. Quizás mañana, como son tantos, no haya manera de poder como atenderlos así de manera particular, y yo quería presentarles pues estos ejemplos y explicarles así un poco a la carrera de lo que se trata, lo que ustedes van a hacer. Entonces, dejo estos minutitos para poder escucharles. Wilson. Sí, buenas noches, Liz. Buenas noches a todos. Tengo una consulta, Liz. Vi que en el ejemplo que nos presentó, ¿Sí? estaba en las preguntas de investigación, más que ¿Sí? todo, utilizaron el mismo verbo medir. ¿Puedo hacer eso en un trabajo de investigación? El licenciado anterior, el tutor de la materia de investigación 1, nos mencionó que no podíamos hacer eso. Vi que en este ejemplo lo utilizaron, o no sé si es por el tipo de investigación. Fíjese que le voy a comentar. Son muchos profesionales los que han tenido diferentes formaciones. No le puedo decir que
esto esté incorrecto, y lo que dijo el tutor es correcto. Ambos son correctos. Fíjense que acá, bueno, por la línea de investigación que llevaba esta tesis, pues solo se ocupó la palabra en qué medida. Pues fue válido porque el asesor de esta tesis pues ya tiene mucha experiencia y es un señor que tiene años de trabajar en la universidad y de asesorar, y bueno, ya han habido otras tesis que llevan como esta misma línea, y lo que le puedo decir es que depende, fíjense cómo han sido formados. Usted podría ocupar solo esta palabra, o pudo haberse utilizado otra palabra que pudiera ser sinónimo de esta. Pero hay otras que no, quizás no encajaría, ¿verdad? Pero quizás aquí la palabra que pudo haber sido la más adecuada, ¿en qué medida? Bueno, yo le voy a decir algo. Miren, uno en el camino aprende. Y no todas las ideas son equivocadas, y puede ser que aún no siendo equivocadas pueden mejorarse. Yo no le puedo decir, mire, usted plantéelas así. Puede ser que si usted lo hace así, como yo soy la que le voy a calificar, bueno, puedo decir, está correcto. Lo que sí quedaría abierto es que si a usted en un momento determinado le toca hacer su tesis y usted plantea las preguntas de esa manera, tiene que tener como una actitud abierta para la persona que ha de revisar su documento, o el asesor. Puede ser que el asesor le diga, no, esta pregunta, bueno, estas palabras cámbienlas, ¿verdad? Entonces hay que tener una mente abierta. Fíjese que en campo de investigación hay muchos autores que aún no se ponen de acuerdo con algunos aspectos. Entonces, porque todos han tenido diferentes experiencias en cuanto a su formación. Entonces, yo no le puedo decir, mire, esto es equivocado. Ambas. Y lo que el tutor le dijo es muy cierto. Hay, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad en otra universidad de asesorar, y también yo he tenido esa actitud. A mí me pareció muy extraño, le voy a ser sincera, cuando se plantearon estas preguntas. Pero ante la experiencia del docente, que era el asesor, pues yo no tenía mucho que decir, ¿verdad? Porque ya había una tesis así también, y la aprobaron, entonces estaba bien. Aunque yo tengo también esa reserva, ¿verdad? ¿Por qué la misma palabra? Yo en lo personal, desde que la vi, yo dije, ¿por qué la misma palabra? Pudo haberse ocupado otra. Pero, entonces, pero sí, esto está bien. Pero lo que el tutor le dijo es cierto. Más que todo, fíjese en los verbos. A veces donde se les hace las observaciones también es cuando ocupan el mismo verbo. Aquí no. Mira, evidenciar es comprobar que es un sinónimo. Establecer, si usted observa, es un sinónimo, pero no es el mismo. Entonces, y quizás también porque todas las preguntas llevaba prácticamente el mismo proceso, pero hay otras investigaciones que no. Cada una de las preguntas de investigación son procesos diferentes. Esos procesos ya los lleva a determinar otras palabras, otro tipo de pregunta. Entonces, el tipo de pregunta, pues, ya de manera, pues, obvia, iniciaría de otra forma la pregunta. Entonces, aquí porque yo puedo creer que la investigación iba, en cuanto a las preguntas de investigación, iban en la misma línea. Y de hecho el análisis fue el mismo.
Pero como le decía, puede ser que las preguntas de investigación lo lleve a usted a que plantearlo de la misma manera no va a ser, para uno puede ser lógica, para otras no. Respondo a su pregunta. Sí, Liz, queda claro. Gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta? La fecha de entrega es el 8 de octubre. Alguien me preguntaba sobre la rúbrica. Fíjese que la rúbrica estaba revisando y aún no está. Espero que esté en los días posteriores. Dígame. En cuanto a esto de los verbos y que si una palabra se repite, no me quedó claro. Bueno, igual como usted dice, depende de cada autor y cada quien, pero ¿usted cómo lo tomaría si eso sucediera en un caso de un trabajo que nosotros presentáramos? ¿Lo tomaría por algo que nos afectara o lo tomaría como bien? Lo de los verbos. Sí, en eso. En el caso que se repita, que sean el mismo verbo, ¿a eso se refiere? Sí, a eso. Fíjese que, mire, hay investigaciones que son procesos. Por eso decía, depende del tema, depende de cómo se hayan planteado la relación entre una variable y la otra. Puede ser que, bueno, de hecho ustedes ahí vieron algunos objetivos en las indicaciones que uno lleva a analizar. Es que depende de la pregunta. Vale, por ejemplo, les voy a mostrar nuevamente el documento de la tarea. Aquí. Vea usted. Aquí está bien claro. Dice, ¿cómo es? ¿Quiénes o cuántos son? Ya la forma de cómo inicia la pregunta nos dice que los verbos más adecuados para poder plantear el objetivo es iniciar con el verbo describir, clasificar o caracterizar. Si la pregunta es ¿qué diferencias? Así inicia la pregunta, entonces los verbos más adecuados sería comparar, relacionar, asociar. Qué sé yo, aquí. ¿Cuáles son las causas? Si la pregunta inicia así, ¿cuáles son las causas? Entonces los verbos más adecuados sería determinar, demostrar. Me doy a entender, es que depende cómo inicie la pregunta. Así será el verbo. En los materiales que se les presenta, puede usted leer cuáles son los verbos que ustedes pueden utilizar para los objetivos generales, porque hay verbos para objetivos generales que no, si usted lo observa en ese listado, no los utilizan en la redacción de los objetivos específicos, porque son mucho más generales, o sea, describen procesos más generales. No, me doy a entender, ¿cuál es la clave aquí? ¿Cómo inicia la pregunta? ¿Cómo inicia la pregunta? Nos va a llevar a determinar cuál es el verbo más adecuado. Y si observe usted, en esta tesis, todas las preguntas iniciaron de la misma manera. Pero les decía yo, ¿cómo fueron los verbos? No fueron iguales, pero sí sinónimos. Evidenciar, comprobar, establecer. Miren, estos son acciones que son sinónimos. Las preguntas todas iniciaron igual, pero los verbos no. Entonces aquí sí es válido que las preguntas iniciaron de la misma manera porque prácticamente la relación entre la subvariable independiente y la variable dependiente reflejan un mismo proceso. Pueden ocupar verbos que son sinónimos para que no aparezca en todas comprobar, comprobar, comprobar. Me doy a entender. Walter creo que hizo la pregunta. Sí, más o menos.
Solo que es que sentí que en lo de la tesis, en el ejemplo que nos presentó, Sí, sentí correcto. que no fueron tanto los verbos, sino que como que nos dijo, esto es válido por quien lo respalda, no por cómo lo hace. Mm, no, es que la misma pregunta indica que hay que responder a esto, ¿en qué medida? Entonces, la palabra en qué medida nos lleva a realizar estas acciones, que son evidenciar si esta variable influye sobre la otra, comprobar si, o sea, porque hay una pregunta que dice en qué medida. Entonces, la manera de poder responder a esa pregunta es demostrando si esta variable influye sobre la otra. Entonces, por eso decía, aquí el punto de partida es cómo inicia su pregunta. Decía, yo les compartí el libro de Sampieri, por favor, tómelo al pie de la letra, léalo, es un libro que cuando yo me refiero a proyectos de investigación, yo siempre tomo como bases, hay varios libros muy bonitos, pero este me gusta porque además de la teoría le presenta los ejemplos. Entonces usted puede guiarse, ¿verdad? Para poder iniciar ese trabajo. Bueno, hay más preguntas. Yo creo que en el camino van a surgir preguntas. Ustedes espero que ya tengan su grupo integrado y ya podamos empezar, ¿verdad?, este trabajo. Lamento los que no se conectan, lamento los que no responden ni a los mensajes, tampoco se conectan. Pues es lamentable, ¿verdad?, porque van a surgir bastantes dudas que, bueno, aquí usted ha tenido la oportunidad de poder quizás aclarar algunas dudas con lo que he explicado, otros con lo que han preguntado y otros que van a aparecer, ¿verdad? Pero las tutorías de repaso son tan importantes y bueno, les voy a confirmar para ir terminando ya esta tutoría, sí, las tutorías de repaso nos vamos a unir con o vamos a ingresar con este enlace en Teams. El día de mañana, si Dios permite, de 1 a 3, estamos presentes en la tutoría ordinaria. Si no hay preguntas o comentarios, solo decirles que estoy siempre pendiente de leerles a tiempo, con tiempo, por favor. Si tiene dudas, usted me escribe, ¿verdad? Y vamos a ir viendo de qué manera vamos avanzando de la mejor manera con este proyecto de investigación. Si no hay comentarios o dudas, nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, gracias, Liz. Feliz noche. Bueno, buenas noches, feliz descanso para todos. Igual, licenciada, yo creo que en el camino van a salir dudas y tal vez por ahí pues le abordamos. Bueno, Sí, claro que sí, con gusto. Bueno, buenas noches.